Nos paramos un poquito antes de B, miramos hacia la derecha, vale 3 negativo, pero le cambiamos de signo, porque estamos mirando a la parte 2, entonces negativo. Y atenti acá, a ver, atenti acá. Ahora ya no es una carga uniformemente distribuida o constante. Es una carga que tiene una variación lineal. Entonces, si tiene una variación lineal, ¿qué les parece que va a pasar con el corte? ¿Qué función va a tener el corte? Cuadrático. Ya. Cuadrático. Cuadrático. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? El trazado de tangente. ¿Sí? Entonces, el método es el mismo. Nos paramos en el valor del corte de 1,5. Una unidad de longitud hacia arriba, hacia la izquierda, perdón. Una unidad de longitud hacia la izquierda. ¿Cuánto vale el valor de la carga distribuida acá? 0. 0. Entonces, ni subo ni bajo. Me quedo ahí. La pendiente o la tangente extrema es horizontal. Vuelvo a decir, una unidad de longitud hacia la izquierda. El valor del corte específico es 0. No subo ni bajo porque no nada. Entonces, la tangente extrema es horizontal. ¿Lo ven eso? Sí, profe. Sí, profe, sí. ¿Sí? Bien. Vamos en B. Una unidad de longitud hacia la izquierda. ¿Cómo es el valor del corte? 1 tonelada. Entonces, 1 tonelada hacia arriba. ¿Sí? Trazo la tangente extrema derecha, hasta que se cruza con la tangente extrema izquierda, que es este punto rojo. Vuelvo a decir, una unidad de longitud hacia arriba. ¿Cuál es el valor de mover? Del corte específico, perdón, de la carga específica. 1. Entonces, una unidad de longitud hacia arriba. Y trazo la tangente extrema. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Trazar las tangentes intermedias. Desde este punto hasta este punto, marco un punto intermedio. Desde este punto a este punto, trazo el otro punto intermedio. Y me define la tangente intermedia. ¿Quiero seguir marcando tangentes intermedias? Sí, puedo. Tantas como considere. Entonces, mi curva que caracteriza al corte va a tomar esta forma, que va a ser tangente a esta justamente tangente que yo tracé. Bueno, y acá tienen el cálculo de dónde se anula o dónde pasa por 0 el valor del corte. Profe, Sí, disculpe, me olvidé. ¿De dónde salía el X sobre 2? el X sobre 2. ¿A dónde? Esperá. Del cálculo estoy hablando. Dice distancia X, el corte es nulo. Y ahí aparece el X sobre 2. Esperá que no lo veo yo, el X sobre 2. Acá, ¿esto me estás hablando? Sí, sí, eso. Bueno, vamos a analizar. Por semejanza del triángulo, o sea, debemos determinar dónde X, cuál es la distancia de X donde el corte se hace nulo. Entonces, esa distancia va a ser el valor de la reacción BA, 1,5, menos una porción
una porción de esta carga distribuida, ¿sí? O mejor dicho, menos BA más una porción de esta carga distribuida me tiene que dar igual a 0, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es esto que pusimos acá? Pero previo, por semejanza de triángulos, dijimos que Q' es a X como Q es a L. Porque esto están definiendo en realidad la pendiente de esta hipotenusa. Y la pendiente es la misma. Entonces Q' sobre X es lo mismo que Q sobre L, que vale 9. Entonces Q', despejándola, porque no la conozco, es igual a Q sobre L por X, que tampoco conozco. ¿Hasta ahí vamos? Sí, hasta ahí sí. Bien. Ahora, vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a este punto, que no sabemos dónde está ese punto, ¿sí? Mejor dicho, no sumatoria de momentos, sino sumatoria de esfuerzos de corte, donde el corte se hace nulo y que tiene que ser igual a 0, por supuesto. Entonces, BA negativo, y acá me faltó un signo negativo, BA negativo. Lo que pasa es que acá lo puse como positivo. Tengo los signos invertidos y les pido Está bien, disculpas. profe. Es lo ¿Eh? mismo. Sí, es lo mismo, pero bueno, para ser consistente con lo que venimos haciendo, tendría que ser menos BA más esta porción de carga distribuida. O sea, Q por X, y como es un triángulo, es base por altura sobre 2. O sea, X, que es la base, por Q, que es Q' sobre 2, igual a 0. ¿Lo entendemos eso? Ah, ahora sí, profe. Ahora sí. ¿Sí? Sí, sí, Acá sí. tengo que corregir esta página, la 57, los signos de la página 57. Esperen que me lo anoto. Bien. Entonces, eh, ahora lo que hacemos es reemplazar Q' para ponerlo todo en una única variable. Q' es Q sobre L por X. ¿Sí? Reemplazamos Q' por E. ¿Sí? Entonces nos queda esta expresión de BA menos Q por X cuadrado sobre L sobre 2 igual a X, despejamos a la X, nos queda que la raíz cuadrada de 2L por A por BA sobre Q. Bueno, calculando esto nos queda en 5,2 metros. ¿Vamos? Puede pasar, yo no lo vi en los últimos finales, que en algún final les digan, bueno, calculen el valor de X donde el corte se hace nulo. ¿Sí? Normalmente no lo he visto, pero puede llegar a suceder. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es bueno. ¿Dónde se hace nulo el corte? Y bueno, cuando la sumatoria de las fuerzas respecto de I es igual a 0, el corte se hace nulo. Que es lo que hicimos acá. Bien. Y ahora viene algo un poquito más complejo, pero que no es difícil. Si el corte es cuadrático como nos dio acá, ¿qué les parece que va a pasar con el momento? Un cubo base cúbica. Y también vamos a tener que trazar tangentes. Y no es tan complejo.
hay que tomar otras precauciones, pero no es tan complejo. Bueno, trazamos las tangentes extremas igual, una unidad de longitud hacia la derecha, miro el corte, uno hacia arriba, trazo la primera tangente. Una unidad de longitud hacia la izquierda, miro el corte, 3 para abajo, trazo la segunda tangente. Tiene la particularidad que el cruce de las tangentes en este punto coincide con donde estaría ubicada la carga equivalente de mi carga distribuida que está aplicada sobre la vía, ¿sí? Este cruce de tangente corresponde con donde está aplicada esa carga equivalente del triángulo, ¿sí? Bien, vamos con trazado de tangentes intermedias. Si ustedes se fijan, a partir de esto, este triángulo grande, que es el de la carga aplicada, lo podemos dividir en dos. En un triángulo más chico y en un trapecio. ¿Lo ven eso? En un triángulo más chico, de longitud en este caso 6, y de un trapecio de base 3. Porque aparte, recuerden que la carga equivalente de esta carga linealmente distribuida está pasando por a 6 unidades de A y a 3 de B. ¿Sí? Atención acá, cuando hicimos esto, bueno, está a 6 metros de A, y si esto tiene 9, obviamente está a 3 metros de B. Entonces, esta carga aplicada, si la dividimos por acá, nos está quedando como un triángulo más chico y un trapecio. Bueno, entonces para marcar las tangentes intermedias, vamos a agarrar al triángulo este más chico y vamos a trazar desde el cateto la tercera parte de la longitud. O sea que si esto tiene 6, la tercera parte de la longitud sería 2 desde el cateto o 4 desde el vértice, ¿sí? Y ahí vamos a trazar una vertical hasta cortar a la tangente extrema. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué vamos a hacer con el trapecio? Vamos a agarrar la base del trapecio y lo vamos a dividir en partes iguales. En este caso el trapecio tiene 3 metros de base. Entonces lo vamos a dividir en 1 metro de base cada uno. Vamos a agarrar el punto superior izquierdo del trapecio, vamos a trazar esta recta. Vamos a agarrar el punto derecho superior del trapecio y vamos a trazar esta recta inclinada. Y nos van a definir, y va a definir el cruce de esas dos rectas un punto, que es por donde pasaría de alguna forma el centro geométrico del trapecio. Y trazamos otra recta vertical, en este caso 7. Entonces tenemos una recta vertical que cruza a la tangente extrema izquierda debido al triángulo, ¿sí? Y otra recta vertical que cruza la tangente extrema derecha debido al trapecio. Ambas pasan por el centro de
el baricentro del triángulo en uno y del trapecio en otro. Entonces, la del triángulo es fácil determinarla porque es 1/3 del cateto o 2/3 del vértice. La del trapecio, el método gráfico para determinar por dónde pasa el subbaricentro, un eje que pase por el baricentro es dividir la base en 3, trazar dos líneas que pasen por esos puntos de división, y el cruce de esas dos líneas nos determina un eje que pasa por el baricentro del trapecio. ¿Hasta ahí fuimos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Y con esas dos líneas verticales que cruzan a las tangentes extremas, que definen estos dos puntos, trazo la tangente intermedia 9. ¿Sí? Sí, profe, ¿se entendió? ¿Se entendió? Bien. Yo podría seguir marcando tangentes intermedias, ¿sí? Tantas como quiero. Sé que en el corte va a haber un máximo y que va a corresponder de acuerdo al cálculo que yo haga, donde el corte se hace nulo, el momento va a ser máximo. Y bueno, esto me va a permitir trazar la parábola de tercer orden o cúbica. Y me va a quedar de esta forma. Profe, Sí, me perdí en el vértice de la parábola. bien, en el vértice de la parábola. Bien. Acá. Vos fíjate que el vértice de la parábola no coincide con el trazado de la tangente intermedia. Fíjate que acá hay una diferencia, ¿no es cierto? Sí. El vértice de la parábola tiene que coincidir, vamos acá, espérate que bajo, donde el corte se hace nulo. O sea, no lo puedo ubicar con las tangentes, sino sí o sí con el diagrama de corte. Exactamente, ahí está, Ok, sacaste la palabra de la boca. No lo puedes ubicar con las tangentes, sí con el diagrama de corte. ¿Está? perfecto. ¿Era el valor Entonces, X que habíamos calculado antes, esa distancia? es la distancia que habíamos calculado antes. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a determinar el momento máximo? A partir de esa distancia. Si ustedes se fijan acá, dice de página 57, si vamos a la página 57, es esta distancia X, 5,2. Entonces, de página 57, esa distancia es 5,2, ¿sí? Entonces nos va a permitir determinar el valor de Q', que era una incógnita porque no sabíamos el valor de Q'. Con esta Q' vamos a poder determinar la carga equivalente de este pedacito de triángulo que está pintado en celestito a una distancia x sobre 3. Entonces, el valor del momento máximo que va a ser BA por esta distancia, que es 5,2, menos esta carga equivalente, que es la del triangulito celeste, por esta distancia, que es 5,2 sobre 3. Y ahí nos va a dar el valor del momento máximo, 5,2 toneladas. ¿Se entiende lo que hicimos? Primero hallamos el valor de 5,2, donde el corte se hace nulo. Con el valor de 5,2
Por semejanza de triángulo sabemos que si en 9 tenemos 1 tonelada por metro, la carga específica, en 5,2 vamos a tener, en este caso, 0,577. De acá sale. Q' es Q por L, Q sobre L por X, o mejor dicho, Q' sobre X es igual a Q sobre L. Despejamos Q', la calculamos a Q', y con ese valor de Q' podemos calcular el valor del momento máximo. Profe, ¿es coincidencia que el momento máximo sea igual a esa distancia X? No, Entonces, sí, mejor dicho, es coincidencia. o sea, puede darse que no sea el mismo valor. Sí, olvídate, Ok. es coincidencia. Es más, hoy te voy a ser sincero, antes de dar la clase me puse a ver qué era lo que tenía que dar y digo, uy, mira, está dando lo mismo, pero es coincidencia, Ok. ¿sí? Y entonces, ¿qué diferencia tiene el trazado de una parábola de cúbica, o de, mejor dicho, de una cúbica respecto a una cuadrática? Es que, bueno, el método de las tangentes intermedias, normalmente una cúbica viene porque la carga es lineal, ¿sí? Hay que dividirlo y las tangentes intermedias hay que sacarlo a partir del trapecio y del triángulo, de ejes que pasan, ¿sí?, por los baricentros, tanto del triángulo como del trapecio. Normal no tiene, y bueno, y acá vamos viendo, vuelta. Si la carga es lineal, el corte es cuadrático. Si el corte es cuadrático, el momento es cúbico. Si el corte es negativo, pendiente negativa. Corte positivo, pendiente positivo. Eso recuérdenlo. No vaya a ser que en algún parcial no haya correspondencia de signos y pendientes. Y obviamente cuando el corte es nulo, el momento tiene que ser máximo. Y bueno, creo que este es el último ejemplo. Este es una carga linealmente distribuida, pero es un caso, mejor dicho, el ejemplo anterior es un caso particular de este, donde el Q de un lado vale 0 y del otro lado es distinto de 0. En este caso los dos son distintos de 0. De un lado la carga específica vale 2 toneladas metro y del otro lado 4 toneladas. Y habíamos visto, no sé si recuerdan, que cuando hallamos las reacciones de vínculo dijimos, bueno, esto lo podemos analizar como si fueran dos triángulos. ¿Recuerdan eso? Y a partir de ahí calculamos las reacciones de vínculos en A y en B. Y la horizontal o en la dirección de Z es 9. Bueno, vamos de vuelta. Corte. Me paro un poquito hacia la derecha de A, miro hacia la izquierda, el corte vale 12 toneladas, negativo porque es negativo. Me paro acá, miro hacia la derecha, el corte vale 15 toneladas, negativo, pero estoy mirando a la parte 2, positivo. Ahora bien, la variación de la carga es lineal, entonces esta va a ser cuadrática, eso ya no tenemos duda. Entonces, trazado de tangente, una unidad de longitud hacia la izquierda, miro 2 toneladas hacia arriba, la carga específica, 2 hacia arriba, trazo la primera tangente. Una unidad de longitud hacia la izquierda, miro la carga específica, 4 hacia arriba, trazo la segunda tangente. Y ahí tengo trazadas las dos tangentes extremas. Bien. Tangente intermedia, punto rojo al otro punto rojo, punto medio, punto rojo,
punto rojo, el punto medio, tracé la tangente interna. Y esto me permite trazar la tangente, mejor dicho, la curva correspondiente al corte, una de segundo orden. ¿Pasamos al momento? Sí, profe. Bien. Bueno, acá determinamos, si ustedes después quieren verlo, dónde se hace el corte nulo, ¿sí? Dónde se hace X nulo. Acá para hacerlo un poquito más, no, distinto, sencillo, no puedo decir. Por semejanza de triángulos, nosotros acá tenemos una, vamos a suponer que, bueno, X es donde el corte se hace nulo, ¿no? Bueno, si nos paramos acá, vamos a tener un trapecio más chiquito. Ese trapecio más chiquito, ¿sí? Lo podemos dividir en un rectángulo y en un triángulo. Entonces, por semejanza de triángulos, si acá tenemos un triángulo donde la base es 9 metros, L, ¿sí? Y este cateto va a ser Q2, que es el cateto grande, menos Q1, que es la altura de este rectángulo. Entonces, este cateto va a ser Q2 menos Q1. Entonces, por semejanza de triángulo, Q' es a X, como Q2 menos Q1 es a L, que en este caso vale 9. Entonces, Q' va a ser Q2 menos Q1 sobre L por X. Bien, esto nos permite poner Q', que no la conozco, en función de Q2 que lo conozco, Q1 que lo conozco, L, y bueno, X que es la variable que tenemos que determinar. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a este punto, al eje Y, para determinar cuál es el valor de X donde el corte se hace nulo. Entonces va a ser menos BA. Acá también tengo los signos cambiados. En este lo vamos a corregir, que es página 70. Es lo mismo, pero para seguir con la... Entonces tenemos menos BA más toda esta carga que representa el rectángulo Q1 por X, ¿sí? Q1 por X, más Q' por X sobre 2, porque es un triángulo, ¿sí? Sacando factor común X, ¿no? Sacando factor común X, BA menos Q, menos 1 por X menos, bueno, acá asocié primero X cuadrado, y sacando factor común X, llegamos que X es igual a 4,75 metros. ¿Sí? Un cálculo sencillo. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es esto. Cómo hallar, poner a esta parte del trapecio, este lado del trapecio, lo dividimos en dos para determinar Q' y Q. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a trazar el diagrama de momento. El diagrama de momento, las tangentes extremas, creo que ya no hay duda. Una unidad de longitud, en este caso 12 para arriba. Una unidad de longitud y 1,15 para abajo, perdón. Pasamos las tangentes extremas. 15 corresponden al valor del corte y 12 corresponden al valor de corte de este lado. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer para trazar los puntos de la tangente intermedia? Eh,
Vamos a hacer 2 veces lo mismo y ahora lo van a ver. Vamos a agarrar al trapecio, que representa la carga, y a su base la vamos a dividir en 3. ¿Sí? Entonces, como el trapecio tiene 9 de base, 3 para un lado, 3 para el otro. Nos van a quedar segmentos de 3 metros cada uno. Vamos a unir vértice superior izquierdo con el primer punto y definimos esta recta, y vértice superior derecho con este punto definimos esta recta. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir decir que por acá está pasando un eje que pasa por el baricentro de este trapecio. Pero en realidad nosotros necesitamos 2 líneas verticales, una para que corte la tangente extrema izquierda y otra para que corte la tangente extrema derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir este trapecio por 2 trapecios más chicos, el que está en celeste y el que está en naranja, rojo, que está determinado por la división que hicimos anteriormente, o sea, por donde pasa el eje baricéntrico de este trapecio, dividimos en 2 trapecios más chicos. Y vamos a volver a hacer lo mismo. La base del trapecio celeste lo dividimos en 3, hacemos el cruce de líneas y definimos una línea vertical. Lo mismo hacemos del lado naranja o rojo. Dividimos la base en 3, trazamos las rectas y definimos una segunda línea vertical. Estas 2 líneas, ¿sí?, son líneas que pasan son ejes baricéntricos de este trapecio y de este trapecio. Entonces, por una cuestión de espacio no lo pude hacer todo en la misma diapositiva, así que este dibujo lo trasladamos acá, ¿sí? Entonces, Profe, ¿lo puedo cortar sí. un segundito? ¿Cómo? No, le quería hacer una pregunta. Sí. Veo que dividió como en 3 segmentos de 1,67, si no veo mal. Sí. ¿En alguna parte calculó ese valor? O sea, 1,67 por 3 sería esa distancia. No, esto salió, te voy a ser sincero, esto es un método gráfico, entonces salió cuando trazás las 2 primeras líneas, agarraste el trapecio grande y lo dividiste en 3, ¿sí? Lo dividiste en 3. Está buena tu pregunta. Entonces, determinaste un eje que pasa por el baricentro de el trapecio, ¿sí? A partir de ahí definiste 2 trapecios. Bueno, esta distancia o esta base la dividí en 3, ¿sí? Que me dio 1,67. Pero es una determinación geométrica. Está buena tu pregunta y no lo había aclarado, ¿sí? O sea que 1,67 por 3 es la distancia que hay desde el eje baricéntrico del trapecio a este extremo, a este lado del trapecio. ¿Sí? Quizás me faltó aclararlo ahí en la diapositiva. Vamos a anotarlo. Claro, me quedó la duda si no coincidía con el X del diagrama de corte, pero veo que no, nada que ver. No, nada que ver. Pero para mejorar la presentación eso lo voy a agregar. Y después si quieren se los mando. Página 72. Distancia trapecio. Pero todos entendieron que esto sale por una cuestión de, bueno, por el método gráfico que estamos implementando, se mide esta distancia, se divide en 3 y de ahí sale el 1,67. Lo mismo de este lado, se mide esta distancia, se divide en 3
y de ahí sale el 1.33, ¿sí? Sí, profe, se entiende. Quizá me olvidé o bueno, lo tengo que aclarar así queda bien claro. Bueno, como les decía, este gráfico, por una cuestión de espacio, lo traslado a esta diapositiva, trazo las dos verticales hasta que se juntan con la tangente extremas, y acá me quedan definidos la 9, que es la tangente intermedia. Y bueno, y puedo seguir trazando tangentes intermedias, como habíamos dicho, punto medio, trazo, punto medio, y esto ya me permite determinar un poquito más ajustado lo que es la curva de tercer orden. Y llegamos a esto, ¿sí? Momento máximo, ¿cómo lo determinamos? Y es donde el corte se hace nulo. Entonces, momento máximo donde se hace el corte nulo es BA por esta distancia, que ya la habíamos definido, menos Q1 por esta distancia, por la distancia sobre 2, ¿sí? Porque sería la carga equivalente del rectángulo celeste, menos la carga equivalente del triángulo verde, que sería Q' por esta distancia, que ya la habíamos determinado, sobre 2, a una distancia x sobre 3, ¿sí? Y de ahí hallamos el valor del momento máximo, 30,5 toneladas. Valor de fuerza normal no tenemos, y acá nos estaría quedando el diagrama de característica de esta carga distribuida, ¿sí? De una viga simplemente apoyada. Volvemos a ver, si la carga aplicada es lineal, el corte es cuadrático. Acá no se llega a ver la curvatura, pero no es una recta, es una curva. Y si el corte es cuadrático, el momento es cúbico. Aparte, si el corte es negativo, la pendiente es negativa. Y si el corte es positivo, la pendiente del momento es positiva. Yo creo que, bueno, esto debe ser el último, sí. Lo que les puedo recomendar, aparte de si alguno tiene alguna consulta lo vemos, es que el lunes que viene vamos a empezar con el TP de diagramas de características. Que repasen esto, que lo vayan viendo con detenimiento, porque entendiendo todos estos trazados, no van a tener problemas en entender en una estructura más compleja cómo se hace el diagrama de características. Entonces, hoy tenían que entregar el TP número 3. Esta semana, por lo menos para esta materia, no tendrían ningún trabajo para realizar. Entonces, la idea es que ustedes puedan empezar a ver o vean estos ejercicios para que la clase que viene, cuando veamos el trabajo práctico número 4, tengan los conocimientos suficientes como para entender lo que vayamos a ver. Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Disculpen si vamos demasiado rápido, pero si no, no nos alcanza el tiempo. Y Ya estamos acostumbrados, profe. Sí, están acostumbrados. Sí, ya estamos acostumbrados, profe, no pasa nada, tranqui. No, yo fui alumno como ustedes y no me olvido que fui alumno, y es más, siempre digo, la facultad te deforma la letra, te saca la vista, o sea, sabemos, entendemos de todas esas situaciones. Bueno, nada, que lo más importante, cuídense, que tengan una buena semana y bueno, que ustedes y las familias anden bien, chicos. Igualmente, profe. Igualmente, Gracias. profe.
Cualquier Bueno, duda, luego, ya profe.